¿Cuántos quiebres reconoces en tu vida? El primer quiebre que me acuerde fue a los 13 años, cuando paso de un colegio medio pupilo, que iba mañana y tarde, a un colegio pupilo en Quilmes. Y aprendí el primer choque con la vida, la soledad, cuando no tenés a nadie que te cubra las espaldas y tenés que enfrentar un poco las cosas solo. Era una vida muy solitaria, pero no, me fui acostumbrando y le fui como contando el placer, si querés, a eso. Cuando yo nací, mi padre tenía ya 48. Yo lo veía a mi padre como un abuelo, casi. Era claro, era muy grande y era mucha la diferencia generacional para esa época. Ellos veían en mí como una compañía. Y trabajaste en el Museo del Vaticano. ¿Qué hacías? Trabajé en todos los sectores y después terminé fijo en la parte de visitas especiales. ¿A qué famosos guiaste? Fidel Castro, miles de la política, Julia Roberts, Tom Cruise. Mi hermano Francisco se hace prófugo y se va a Brasil. La Interpol lo detiene y después de ahí lo meten en una cárcel en Brasil. 9 meses en Brasil hasta que se escapa de la cárcel de Brasil. Se fue en taxi hasta Punta del Este de San Pablo. Salió, estuvo bien mucho tiempo, pero se ve que eso lo dejó un poco angustiado. Venía un poco mal, muchos altibajos, había caído un poco en el alcoholismo, todavía se había recuperado, pero se había roto la cadera un par de veces. Quería morirse para mí y un día se murió. Se ve que no aguantó más y se quedó en un sueño y se quedó dormido. Muerto, se murió. ¿Por dónde te pegó la pandemia? Primero que mi hija me echó en cara todas las cosas de su vida durante los primeros 6 meses. Me alejé no solo de mi hija, sino que un poco de mis hermanos. Necesitaba un tiempo como sentirme sin familia, un tiempito para reconstruirme. Maxi, hablemos de quebrar, de romper normas, de giros. Digo, que fue un poco el espíritu de tu vida hasta el día de hoy. ¿Cuántas vidas viviste? Los quiebres esos, los que no se ven, son los que te hacen hacer las cosas que después se ven. Y siento que cuando por ahí pensé de encontrar una estabilidad, me aburría después. Me terminé como aburriendo un poco. Y siempre, no te digo la necesidad de destruirla, pero un poco la necesidad de buscar otra cosa nueva, porque sentía que me satisfacía hasta ahí. Pero al mismo tiempo también te hace crecer. Eso es un sufrimiento que te hace de vuelta crecer, de vuelta volver a tener una creatividad interesante, esforzarte un poco más para renovarte. Siempre vivo buscando como un límite, vivo buscando límites. Yo siento que no empecé a vivir, siento que mi vida está por empezar. Vivo siempre con esa idea, siempre. Y hubo varios quiebres a lo largo de tu vida. De DJ, como un héroe de los 90, Sí. a escribir tu propia música, a componer, a ponerle voz a eso que componías. Después vino Italia, que fue la cuna, digamos, casi de tu carrera. Londres, Turquía, el hit que pegás, telonero de los Rolling Stones, precursor del autotune, que te valió un documental. De hecho, Cher grabó con vos. Digo, pero hay otros quiebres que me interesan más, que tienen que ver con lo que no se ve del artista. ¿Cuántos quiebres reconoces en tu vida? El primer quiebre que me acuerde fue a los 13 años. Ahí fue el primer quiebre fuerte y el primer encuentro, el primer choque con la vida. Cuando paso de un colegio medio pupilo, que iba mañana y tarde, a un colegio pupilo en Quilmes. ¿Qué colegio era? El San Jorge, en Quilmes. ¿Y por qué pupilo? En fondo un poco yo quise, porque mi madre me preguntó, ¿vos querés ser pupilo? ¿Te gustaría ir pupilo a este colegio? ¿Qué fueron estas personas? Sabía que me iba a costar, pero lo veía como un desafío, que algo me iba a llevar, que algún lugar me iba a llevar, algún cambio mental. Iba a ser parte, ¿viste esas cosas internas que dicen, bueno, de construir una vida? Bueno, fue el primer paso que me daba cuenta que algo me iba a llevar. ¿Y qué aprendiste? Y aprendí lo que era la vida, en verdad, el primer choque con la vida, ¿no? La soledad, cuando no tenés a nadie que te cubra las espaldas y tenés que enfrentar un poco las cosas solo. Era como una sociedad nueva y solitaria para mí, sin apoyo de nadie. Ustedes eran 9 hermanos. Sí. Vos eras el menor. El menor y tenía mucha diferencia con lo que me sigue. Una casi no vivió conmigo, o sea, yo no me acuerdo haber vivido con ella. Ya creo que cuando yo tenía 5 se casó. Eran así como mis padres, sí, mis tíos, digamos. ¿Y eso te dejó un poco solo? Estaba muy solo, sí. Era una vida muy solitaria, pero no, me fui acostumbrando y le fui como contando el placer, si querés, a eso. Y después me costaba hasta tener mucho grupo de amigos, porque imagínate que te vas acostumbrando a estar solo y después de un tiempo que estás con muchos te aburrís, viste que ya te acostumbraste tanto, era como un ermitaño en algunas cosas. Me acuerdo que en el colegio me veían ahí un poco, me metía un poco solo y pensaba, no, pobre pibe, está solo, no, quería estar solo a veces yo. ¿Y cómo era esa casa de los Truzos?
en la que te criaste, digamos, en la que creciste? ¿Dónde estaba? Estaba en Montevideo, entre Juncal y Arenales. Era como una especie de petit hotel en una casa con 5 pisos. Nosotros vivíamos en planta baja y el primer piso, y en el piso arriba vivía Delia Garcés y un cónsul de Francia. Ahí, eran 3 familias nada más. Y era una vida muy tranquila, ¿eh? Empecé con la música de a poco, a escuchar música en las radios. Y ahí empezaste a ser como aficionado al baile. ¿A vos te gustaba bailar? Aficionado al baile, exacto. Me hice muy fan de John Travolta, sí, era como el ídolo de esa época, ¿no? Y empezaste a ser un poco coleccionista de música, ¿no? Discos millones. Claro, empecé a comprar cassettes primero. Primero empecé a escuchar radio y grababa de la radio. Bueno, 10 años, viste, mucho. Empezaba a grabar de la radio y después cuando podía le insistía a mi madre, le decía, che, no me regalás un cassette, vamos a comprar unos cassettes. Entonces me iba a la disquería y me pasaba horas en la disquería y compraba cassettes. 11 años, 12 años. Pero ya tenías claro vos que tu camino iba a ser ese. No sabía que me iba a dedicar a la música, no sabía qué iba a hacer con mi vida, la verdad que no tenía ni idea. Como te digo, en esa época no se veía el músico como una profesión. Después apareció el DJ. En el año 84 ya, cuando iba a Punta del Este, miraba DJs y no me dejaban entrar a las discotecas, pero iba a la tarde, cuando estaban ellos antes de empezar el boliche. Iba, hablaba con ellos un poco y me pasaba discos y me grababan cassettes y empecé a comprar vinilos de a poquito. Entonces me empecé en eso metiendo en el tema de por ahí especializarme un poquito más, profundizar un poco más y perder más tiempo. Imagínate, DJs que tenían por ahí 30 años. ¿Y qué pasaba con ese espíritu, en ese corralito tan conservador que podía haber resultado tu casa en ese momento? Y tenía que esquivar ciertas cosas, ahí meterme medio, pasar más desapercibido. También la vida es una enseñanza, así que no sé qué está mal, qué está bien. Por ahí los obstáculos estos hacen también de uno un personaje más especial. Todo esto que pasé de haber tenido un padre que era, si querés, más clásico, abogado, así, me hizo a mí más especial, porque tuve que luchar contra ese modo. Tu papá, embajador del Vaticano, digo, en el gobierno de Menem, ¿no? En el gobierno de Menem. Trabajó para YPF, era abogado, trabajaba para muchas empresas, era abogado importante, le iba bastante bien, un estudio importante, de derecho civil, hacían derecho también de familia, hacía lo que serían también derecho eclesiástico, lo que tiene que ver con las nulidades matrimoniales. Hoy ya no se usa más eso, pero hacía mucho de eso. Entonces era era abogado de la Sacra Rota. Pero era al principio como no me entendían bien. Me entendían un poco y otro poco no. ¿Qué se esperaba de vos? Cuando yo nací mi padre tenía ya 48. Yo lo veía a mi padre como un abuelo, casi. Y me acuerdo que era claro, era muy grande y era mucha la diferencia generacional para esa época. Pero lo que sentía es que ellos querían con el tiempo que los acompañe. Ellos veían en mí como una compañía y les gustaba estar conmigo. Entonces creo que esperaban eso, que los acompañe, nada más. Y el segundo quiebre, o tu reinvención, digamos, fue el viaje a Italia. ¿A qué edad te fuiste a Italia por primera vez? Y ahí me fui tenía 19. Pero yo ya tenía una vida armada en Buenos Aires, ya había empezado derecho, tenía amigos, pasaba música en lugares. Ya con comprarme discos, poder pasar música, mi vida un poco estaba llena ya. Entonces mis padres lo nombró embajador y me dice, ¿querés venir con nosotros? Yo sabía que iba a ser difícil porque era dejar todo lo que tenía y empezar una cosa nueva. Pero bueno, dije, ¿qué es? Voy. No, sentía que no había encontrado todavía lo que... Estaba bien, pero todavía no había encontrado lo que quería. Y bueno, y ahí armé como un personaje nuevo. Trabajé en banco, trabajaba en el Monte dei Paschi di Siena. Toda una cosa muy gris, aburrida, la verdad que no era una cosa agradable y divertida. Empecé a conectar con la moda. La música la dejé un poquito de lado al principio. Escuchaba, compraba, pero no hacía nada con la música. ¿Y te pusiste a diseñar? Y empecé a través de unos chicos, muy amigos de unos chicos que tenían un local de ropa muy avant-garde y a través de ellos, bueno, empiezo a diseñar, empiezo a hacer un buyer, uno que los ayudaba a elegir la ropa para ese negocio. Ahí fue donde, en ese lugar de la moda, fue donde también me nació un instinto para hacer música, para yo componer, dedicarme a componer y todo eso. Ahí como que me solté y aprendí mucho ahí de lo que era el arte en general, la profundización de un arte extremo, de un modo de vida, vivir por el arte un poco, y entro en ese mundo. Entonces termino yendo a los desfiles de Milán, de París. Conozco un diseñador que se llama Mauricio Altieri, me hago socio de él. Él ya diseñaba de antes, diseñaba zapatos, había trabajado en marcas importantes como Conham Hearts, Comme des Garçons, y después de ahí paso junto a él a diseñar.
y empezamos a venderle a artistas especiales porque era una marca muy elite. Entonces le vendía a rockeros, ¿viste? Lenny Kravitz, Alanis Morissette, Mickey Rourke, Keith Richards, bueno, Mick Jagger también, después miles de Bryan Adams, miles de esos compraron después. Seal era un fanático de la marca, Seal, el cantante Seal. Sí. Bueno, Seal, y después se empiezan a comprar varios. Lo conozco a John Kennedy, también que le compramos las botas. Empezamos a distribuir la marca, en venderlas en Barney's, New York. Pero después de eso me di cuenta que me faltaba la música y empiezo a ensayar con una banda rock en Roma y tenemos como una banda rock experimental. Los Brillantes. Los Fruscia, mira cómo es. Los Fruscia, que significa, viste, los brillantes. Dije, si no hago esto de la música ya, no me va a dar el tiempo. Y trabajaste en el Museo del Vaticano. ¿Qué hacías? Trabajé en todos los sectores. Primero te hacen trabajar un poco en todos los sectores para que conozcas cómo funciona. Y después terminé fijo en la parte de visitas especiales. Entonces acompañaba a una marquesa que hacía las visitas y yo tenía que ir a buscar a la gente, la acompañaba, hacíamos visitas especiales en los museos. ¿A qué famosos guiaste? Fidel Castro, miles de la política, Julia Roberts, Tom Cruise, que estaba con, Nicole Kidman, estaban juntos ahí. Él había venido por la película, me acuerdo, una que hace con Brad Pitt sobre unos vampiros. Y fue con los hijos, unos chiquitos, y uno tenía una pelota de fútbol. Y yo era medio inconsciente, ya estaba del Vaticano, lo conocía todo, para mí todo un chiste, no es que había una solemnidad para mí ya en el Vaticano. La verdad que... Y le digo, ponete ahí en la puerta de la Capilla Sixtina que te tire un penal. Ahí en la puerta, dentro de la capilla, ahí, imagínate, una pelota. Hoy es imposible eso, las visitas, todo, con una pelota, un pelotazo contra las puertas de la Capilla Sixtina. Vos tenías un tío sacerdote, tu tío era biblista, ¿no? Claro, mi tío escribió la parte de la Biblia, hizo la traducción de la Biblia que se lee hoy, El Pueblo de Dios, junto a Leborati, al padre Leborati. Del Pueblo de Dios, la única Biblia argentina, la traducción la hizo mi tío, Alfredo Truza. Y él hizo, sí, muy, medio, digamos que un poco tercermundista, si querés, muy negado a todo lo que eran los cargos nobles porque los cargos del Vaticano son como cargos nobles, ¿no? Monseñor, cardenal, arzobispo. Estaba siempre negado con eso. No, muy de acá se quedó, estuvo en el Concilio Vaticano II, muy especialista, estuvo con Ratzinger también, pero después se quedó en una iglesia en Chacarita que se llama Iglesia de los Santos y Ánimas. Fundó esa iglesia y se dedicó mucho a los pobres, mucho, y creó muchas viviendas. Por eso Bergoglio lo quería mucho. Maxi, ¿cómo es eso que Francisco, el Papa, te debe casi el nombramiento? Yo no es tan así, pero sí, con mi hermano Francisco lo ayudamos mucho para que lo nombren coadjutor, que era segundo en el cargo de arzobispo. Ajá. Con derecho a sucesión. O sea que cuando el cardenal Quarracino se retiraba, él asumía directamente como arzobispo. Cardenal Antonio Quarracino era muy amigo de mi hermano, se llevaba muy bien con mi hermano. En el nombramiento, Quarracino, como sabía que mi hermano tenía buena relación con el Papa Juan Pablo II, y él también teníamos muy buena relación con Stanislaw Siwicz, que era el secretario del Papa, el secretario privado polaco de Juan Pablo II, que nos dice que es cardenal de Polonia, cardenal prima de Polonia. Entonces nos pide que intercedamos porque Juan Pablo II no quería nombrarlo coadjutor a Bergoglio. Se sentía Juan Pablo II un poco presionado porque como era con derecho a sucesión, porque decía, ¿por qué me obligan un poco a nombrar a una persona que no tengo relación? Viste que eso es como la política, un poco es así. Entonces empecé a trabajar en esto y hasta que lo nombraron. Lo nombraron, salió, logramos que lo consiga. Y Bergoglio le agradeció mucho a mi hermano en ese momento, ¿no? Le agradeció bastante. Me dijo mi hermano que le agradeció mucho y estaba muy contento. ¿Cómo es tu vínculo con Francisco? Lo vi 2 veces. Una vez me lo encontré en el Vaticano, así, me saludó con buena onda y otra vez le llevé un disco, le hice una canción por pedido de Leonardo Sandri, el cardenal Sandri. Cuando estoy haciendo una película, la música de una película en Italia, renuncia Ratzinger. Y o sea que se venía el cónclave. Y cuando lo nombran papa me dice el cardenal Sandri, ya que hay un papa argentino, vos que haces música, Maxi, ¿por qué no haces un tema para el papa argentino? Y bueno, le hice un tema ahí a Francisco, un himno a Francisco, muy solemne, nada que ver como es él, ¿viste? Un himno así medio glorioso, medio épico, viste que él no es tan así.
Pero bueno, yo veía del Vaticano toda esta cosa épica. Y ahí le digo, mira, si no te gusta, se lo di a Francesco Totti, que era un jugador de la Roma. Le dije, porque puso una cara como, si no te gusta, se lo di a Francesco Totti, porque que era el capitán de la Roma, ¿no? Así que los dos Francesco, ¿viste? Podía ser para Francesco, Totti también. Ustedes eran 5 varones y 4 mujeres. 5 varones y 4 mujeres. Y entre todos ellos vos tenías una afinidad especial con uno. Francisco era mi padrino y lo admiraba mucho, porque era muy activo, era muy creativo, muy sonriente, siempre estaba contento. Un tipo muy despierto, muy innovador y muy independiente. Francisco llegó a ser director del Banco de Crédito. Banco Crédito Provincial, sí. Sí, fue director del banco y bueno, después se fue a Italia y también trabajó para el Vaticano un tiempo, fue asesor financiero del Vaticano. Tenía un puesto en el IOR, que es el Instituto para las Obras Romanas, se llama el Banco Vaticano, ex Ambrosiano. Y bueno, después tuvo carta credencial también, tuvo una tarjeta de crédito, hizo lo del design ahí en Recoleta Design, todo eso lo armó. Amó muchas cosas, era muy creativo, ¿no? Muy creativo. Y después, bueno, en un momento se distrajo un poco y... Francisco estuvo procesado, ¿no? Estuvo procesado, tuvo un tema con el banco, hubo un problema con el banco Crédito, unas crisis financieras que hubo y claro, ¿viste? Y entre los bancos que fueron cayendo, ¿viste? Tuvo también el banco de Moneta, que no me acuerdo qué banco era. Él estaba manejando un crédito. Eso es otra cosa también. Claro, había dos cabos, ¿no? Ese era un tema con el arzobispado. Bueno, pero cuando salta lo del banco, un poco se perdió. Francisco un poquito se perdió, un poquito lo empujaron para perderse. Y se asustó, yo creo que se asustó. Y en vez de por haber reaccionado de un modo como reaccionaron otros, se asustó y como él pensó que estaba haciendo mal algo y entregó todo, ¿viste? Y ahí se equivocó muchísimo. Y entonces, claro, empieza todo este tema. Yo estaba, me acuerdo que en Perugia y a unos hermanos míos lo detienen. ¿Y tus otros hermanos también estaban? Mis hermanos estuvieron detenidos, pero poco tiempo. Uno estuvo poco, habrá estado, no sé, 6 meses, ponele, y otro 8. Una cosa así fueron. Y a mi hermano Francisco se hace prófugo y se va a Brasil. Porque él tenía la idea de que el Vaticano lo quería matar, él estaba asustado, se había peleado con unos sacerdotes. Pero no sé si era una idea suya más bien o era verdad o no, porque era medio fantasioso también Francisco, era muy de películas también, le gustaban mucho las películas. ¿Por qué le había amenazado con revelar secretos del Vaticano? Y puede ser que alguna cosa, pero igual era la verdad es que nunca dijo nada Francisco, ¿eh? Me sorprendió, dije no. Tenía mucha confianza en la iglesia, ¿eh? Lo querían mucho los cardenales, ¿eh? En el Vaticano lo siguen queriendo, lo tienen estima, muchos cardenales, amigos del cardenal Sodano, amigos de otros cardenales, amigos del cardenal Sandri, argentino. ¿Cómo se vivió en la interna familiar? Fue un golpe fuerte para mi madre, para mi padre, muy muy bajón. Aparte mi padre muy formal, cero de hacer una cosa, ¿viste? Algo que un poquito pueda manchar el nombre. ¿Viste? No, éramos como muy riguroso con eso, muy riguroso. Y Francisco, no sé por qué, le dio por escaparse y alargó todo, en fondo, alargó todo. Se escapó, por ahí tenía que hacer, ¿viste? Qué sé yo, una especie de experimento, como digo yo, y que se fue a Brasil y yo, bueno, de vez en cuando hablaba con él, pero muy de vez en cuando, porque primero no sabía ni dónde estaba. Y después me llama y se le ocurre armar un restaurante en Brasil, cuando yo estaba en Londres. Pero claro, estaba un tiempo, pero el prófugo, y así no podía ocuparse de mucho, ¿viste? Siempre tenía que tener uno que estaba, otro que no estaba. Y yo la verdad que estaba con la música, entonces yo lo acompañé para armar esto un poquito, pero me tenía que volver porque mi vida estaba en la música. La situación, ¿cómo termina? La Interpol lo detiene y después de ahí lo meten en una cárcel en Brasil. En el 99 lo agarran, yo estaba en Italia cuando lo agarran, porque había hablado justo con él un minuto antes. Y lo agarran al ratito. Yo creo que también un poco está mejor que lo agarraron, porque también no podía vivir así, era imposible vivir prófugo, viste, todo el tiempo, una locura. Yo vuelvo a Brasil a tocar, y bueno, y a veces lo iba a ver a la comisaría, imagínate qué shock, ¿no? Decís. Y lo visitaba. 9 meses en Brasil hasta que se escapa de la cárcel de Brasil. Yo me voy a trabajar en una compañía en Miami, y me dicen, che, tu hermano, ¿sabés que tu hermano se escapó? ¿Está con vos en Miami? No, ¿cómo va a estar conmigo en Miami? Bueno, se escapó. Y después él me cuenta, digo, ¿cómo te escapaste de la cárcel? Bueno, había planeado todo, se escapa de la cárcel. Primero fue así, un remis, lo vine a buscar, habían armado algo con un remis, pero él dudaba del remisero ya. Entonces le dice, ¿me esperás que entro al shopping una cosa, compro unas cositas y nos vemos? Y me dijo, llegué al shopping y me fui por la otra puerta y lo dejé. Ya dudaba, ya estaba, no le tenía confianza a ninguno. Bueno, me imagino, por ahí, viste.
De ahí se toma un taxi y empieza a agarrar y le dice al taxi primero para Río de Janeiro y después lo va convenciendo, imagínate cómo le vas a decir a Punta del Este, ¿no? Se lo fue convenciendo, iban tomando un poco, decía que le daba un poco, lo emborrachaba un poquito del taxi, así se dormía y manejaba él por momentos, entonces se fue hasta Uruguay. Y después estuvo prófugo, no sé cuánto tiempo en Argentina, no tengo ni idea, si 6 meses, 8 meses. Llega a Uruguay y se encuentra con, él había estado casado con la hija de Páez Vilaró. Bueno, él está con ella un rato y ella lo ayuda y están juntos ahí, lo ayuda un poco a hacer sus historias, a acompañarse, a escaparse de todos lados. Hasta que de vuelta lo ubican un poco ahí y se tiene que volver a Argentina. Y después termina en Miramar, en lo de un cardenal, y ahí lo atrapan. Por ahí lo vendió el cardenal, dijo, ya está. Lo atrapan, viene acá, está detenido. ¿Cuánto estuvo acá? En el 2003 sale. ¿Cómo es el fin de la historia? Se lo solucionó, después sí, terminó el tema, se cerró el tema penal, se cerró todo. Salió, estuvo bien mucho tiempo, pero se ve que eso lo dejó un poco angustiado, ¿no? Anímicamente lo dejó angustiado mucho tiempo. ¿Él tenía familia, tenía hijos? Tiene 2 hijos. 2 hijos. Y yo creo que un poco por tristeza, venía un poco mal, ¿viste? Venía un poco mal, muchos altibajos, había caído un poco en el alcoholismo, se había recuperado, pero se había roto la cadera un par de veces, ¿viste? Que venía un poco ya bajoneado, muy bajoneado. Como Maradona, ¿viste? Un poco quería morirse. Para mí, un día se murió. Se ve que no aguantó más y se quedó en un sueño y se quedó dormido, muerto, se murió. Maxi, ¿qué tal te fue en el amor? Mejor que en la finanza, pero en el amor me fue... No pensé que iba... nunca pensé que iba a tener novia. Yo cuando era chico siempre decía, no, pero ¿quién me va a querer a mí? No. Sí, tenía muy baja autoestima en eso. No, pero ¿quién me va a querer? Es difícil. Miraba a todos estos pibes que eran re cool, ¿viste? Yo era muy chiquitito también cuando era chico. Entonces no me veía... Crecí más grande. ¿Estuviste casado? No me casé. Dios me iba diciendo, no es el momento, Maxi. Dios me iba diciendo, Dios sabe. No me hizo casar, por ahora. ¿Pero lo tomás como una señal? ¿Te salvó del primer matrimonio o no? Y me salvó bastante, de 2 o 3 me salvó. ¿Y con la mamá de Olivia, de tu hija, cuánto? Y con la mamá de Olivia, yo me quedé en Miami trabajando y me acuerdo que ella me dijo, estaba embarazada y me dice, bueno, me vuelvo a Argentina. Dijo, tendríamos que casarnos. Bueno, llévate mi documento y casate con el documento. Le dije, yo pensé que se podía hacer así. Y ella fue lo peor que fue averiguar eso. Y dijo, no, ¿cómo se va a casar sin estar? Prometí casarme, le prometí a mi novia casarme. Así que, casarme con ella. ¿Y cómo fue la historia con Tracy? Y la historia con Tracy fue, yo estuve de novio con una mujer 13 años, o no sé cuántos años, mucho tiempo. Y era como un tiempo cumplido, ¿viste? Era una historia que era como que estaba hecha como para tener un final. Yo me quise quedar en la pandemia y se dijo, no, yo me quiero volver, ¿cómo te vas a quedar acá en la pandemia? No, yo digo, yo me quiero quedar. Si querés, andate, le dije. Andate, te entiendo, andate con tu familia acá. Y se fue, se fue. Y la conocí a Tracy en un lugar donde, ese lugar donde yo iba, te conté lo de la moda, que ahí fue donde aprendí todo el tema del arte. Y en ese lugar donde me encontré como artista, nos conocimos con Tracy. Tracy vivía al lado y tenían parte del local. A veces trabajaba un poco ahí, iba al lugar, los acompañaba a los chicos trabajando un poco. Tracy, bueno, estudió finanzas, trabajó en muchas compañías, después se fue a Italia, es irlandesa. También tuvo una vida un poco parecida a mí, siempre tuvo como varios desafíos, también sin buscarlos. Somos como muy parecidos en un sentido. Entonces eso nos encontramos y nos potenciamos mucho. Tiene un sentido estético altísimo, trabajó mucho en la moda, en el arte, sabe mucho, entiende todo eso. Al haber vivido en un mundo anglosajón, también tiene una pragmaticidad muy buena. Y ahí la conocí, nos fuimos haciendo amigos. Habíamos pasado los dos como una pandemia muy difícil, y estábamos como en un nuevo inicio los dos, como que estábamos dándonos cuenta que teníamos que empezar algo distinto. ¿Pero por dónde te pegó la pandemia? ¿Por qué es tan difícil? Primero que mi hija me echó en cara todas las cosas de su vida durante los primeros 6 meses. ¿Pero qué reclamaba? Y reclamaba, yo creo que reclamaba atención, más atención. Reclamaba, creo que cosas por ahí que tenía ella del pasado. Que por qué un poco por ahí no había pasado eso que había pasado con la madre. ¿Te culpó de haberte separado?
Y es un poco, yo creo que inconscientemente, sí. ¿Qué edad tiene Olivia? Ahora tiene 22. ¿Y qué hace? Estudia psicopedagogía, le va muy bien. Este año creo que termina. Creo que esta crisis que pasé yo le ayudó mucho a ella también. Le ayudó mucho porque nos separó y le hizo crecer mucho. En algún modo nos separó, pero creo que también ella aprendió, porque creo que todos un poco nos equivocamos, viste, en el manejo de cosas. En lo personal, digo, ¿qué es lo que te replanteabas? Necesitaba un tiempo como sentirme sin familia. Necesito un tiempo sentirme como que no tengo familia, un tiempito para reconstruirme. Porque si vos querés buscar un artista dentro tuyo, necesitas un poco sentir esa cosa de que estás solo en el mundo. Me alejé como hasta, te digo, no solo de mi hija, sino que un poco de mis hermanos. No hablo con mis hermanos, no tengo casi relación ni con ellos. Tengo muy poca relación. No me entienden ellos tampoco. ¿Y vos te sentiste juzgado por tu familia, por tus hermanos? Un poco incomprendido, un poco juzgado, sí. Al no estar mi madre, mi padre y Francisco, que eran un poco líderes familiares, están un poco también ellos huérfanos. No los veo casi. Estoy con Tracy, estoy como armando mi nuevo núcleo. ¿Puede uno alejarse de su hija? Sí, yo un poco más, sí. Me alejé porque sentí que tampoco le podía dar nada bueno en un momento. Y sentí que también ella necesitaba un poco crecer desde este lado, un poco también. Tenemos como cosas parecidas, entonces necesitamos un poquito alejarnos para encontrarnos desde otro lado, nuevo. Un poco como lo del hijo pródigo, todas estas cosas, ¿no? El padre pródigo, todos somos medio pródigos al final. Entonces la verdad que me hizo bien, aunque parezca raro, a mí y a ella nos hizo bien. Necesito encontrarme de vuelta un poco, focalizarme en terminar de ser la persona que quiero ser. ¿Estás encontrando algo? Sí, la verdad que sí. Encontré dolor también, mucho dolor. Encontré dolor, encontré alegría, encontré un artista nuevo, algo para contar nuevo, encontré una realidad, una verdad. Para llegar a un lugar distinto, ¿viste como el cohete que va a la luna? ¿Viste cuando el cohete fue a la luna? ¿Viste que vas dejando cosas en el camino y llegas solamente a la puntita del cohete, llegas a una parte chiquita? Si vos nos vas dejando algunas cosas, no llegás a la luna. Necesito dejar algunas cosas para llegar a la luna. Y me replanteaba un poco, digo, bueno, ¿cómo va a ser el mundo de acá en más? Aprendí un poco a producir solo, a producir música solo, a serme especialista en programas de grabación, de cómo grabar, de instrumentos, de cosas. Eso me sirvió. Para ese lado me sirvió mucho. Y me replanteé, dije, noté que un poco estaba como una repetición de, viste, los temas funcionaban, el sello los metía en la radio, era como un trabajito que funcionaba, pero que yo no estaba del todo conforme, sentía que quería hacer algo más, viste, quería hacer otro tipo también de música, solo más allá, mostrarme más cómo era, no solo buscar un tema que funcione en radio, sino que poder hacer shows también para transmitirme yo como persona y contar lo que sentía más profundamente. Y era medio un súbdito también un poco del sistema, un súbdito porque era muy tranquilo, medio, casi que te diga que no me oponía mucho, no era muy rebelde en un sentido. Y me replanteé bastante y empecé a mirar dentro mío qué cosa quería decir, cantar hasta en español también, contar cosas más genuinas y no por ahí, era muy por ahí de laboratorio, lo mío me gustaba mucho producir en sentido de escribir canciones y me di cuenta que la fórmula verdadera también era de vuelta reencontrarte con vos para poder sacar todo lo que tenés para decir genuinamente. Estar solo, angustiado, sentir que no sabía qué iba a pasar, que no veía a mi familia. Me sentí un poco como en el colegio cuando tenía 13 años y me hizo crecer. Ya no quiero caretearla mucho en ese sentido, ¿viste? Necesito un poquito estar solo para armarme de nuevo. Y especialmente con la pérdida de mi hermano me golpeó mucho, ¿no? Con la pérdida de Francisco es como que me dejó todavía en un luto fuerte en un momento, ¿viste? Que no lo entendés al principio. Era como mi padre, pero especialmente como un consejero, como un amigo, un consejero, una persona muy sabia. Ahora tengo que pensar en ser yo, ocupar yo un lugar en mi vida, ser verdaderamente protagonista de mi vida yo.